Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un principio de vida más. El principio que Dios mismo nos ha mostrado cuando el Señor estableció y los discípulos preguntaban ¿cómo oramos? El Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y una de las cosas que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, el reino del Señor tiene que venir. Porque yo quiero recordarle que usted y yo estamos viviendo en el reino de Satanás, en el reino del enemigo. Él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces necesitamos pedir al Señor que venga su reino y se establezca en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en el lugar que yo vaya. Y una vez que se establezca en mí, donde yo vaya, las cosas van a ser diferentes porque el reino va conmigo. Acuérdese que el reino de Dios, decía el Señor Jesús, no es bebida ni comida. O sea, tenemos que entender qué estamos pidiendo. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios. Primero significa antes que nada, ¿verdad? Primeramente es la cosa más puntual que necesitamos lograr. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entender que necesitamos salir del reino donde opera el príncipe de este mundo, donde las enfermedades se asientan, donde las divisiones familiares se asientan, donde los pensamientos se influencian, donde las situaciones van cayendo. Tenemos que salir de ese reino para establecernos en el reino que estamos pidiendo. Venga tu reino. Cuando el reino de Dios viene hacia nuestra vida y se establece, se hace su voluntad. Dice, venga tu reino y, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Entonces, este es tiempo de que nosotros vivamos bajo la consigna del reino de Dios. Mateo 6:33 dice, y esto es una palabra que la tenemos que tener como una de las máximas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense que este versículo 33 de Mateo 6 empieza con el más. O sea, pero buscad primeramente. Ahí está la orden establecida por Dios para nosotros. ¿Se da cuenta? La orden que trae que nosotros tenemos que buscar primeramente. Entonces, y el Señor dice, necesitamos lograr establecer qué es lo que vamos a hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer, dice, pero lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios para que todas estas cosas sean añadidas. ¿De qué cosas está hablando? Vamos a ir un poco más para arriba de este capítulo 6 y vamos a ir desde el versículo 25 y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y la vida ya no la de Dios. ¿Y el cuerpo más que el vestido? A veces cuidamos más que el vestido que el cuerpo. ¿Verdad? Gastamos más en un traje que en el médico, ¿verdad? Entonces, acá Dios está siendo claro. Y dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los linos del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. 29 dice, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba de campo es hoy y mañana se acaba en el horno, Dios la viste así. Versículo, y dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y versículo 31 dice, no os afanéis, pues, diciendo,
¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidades de todas estas cosas. Y entonces dice, pero tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos la premisa equivocada. Primero pedimos el pan de hoy, primero pedimos lo que vamos a vestir, no primero nos afanamos por la necesidad. Pero aquí Juan es clarísimo y dice, pero busca primeramente el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, retrocede todo lo que está contrario a lo de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, se va a establecer en nuestra casa la provisión. Se va a establecer en nuestra casa salud. Se va a establecer bendiciones, no maldiciones. Las maldiciones están en el otro reino. Acuérdese que el reino de Dios es lo sobrenatural de Dios sobre nosotros. Mientras nosotros estamos en el reino de este mundo, estamos viviendo en el reino natural, donde nos miran a la cara y nos dan diagnósticos terribles, en donde las relaciones de padres e hijos está distanciada, lastimada y herida por situaciones que el enemigo ha puesto en el pensamiento, perspectivas de vida equivocadas. Pero en el reino de Dios, su voluntad se establece. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Que a ti ni a los tuyos les falte ni provisión espiritual, ni provisión económica, ni salud. En el reino de Dios, las cosas que en el reino natural nos dijeron no se puede, en el reino de Dios es posible. Las cosas que en el reino natural nos dijeron ya están terminadas, ya se murió la situación, en el reino de Dios es posible. Las imposibilidades del reino natural son posibilidades en el reino de Dios. Por eso nosotros necesitamos caminar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Además viene por añadidura. Ahora, ¿cómo vivimos en el reino de Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Él se va a establecer buena, agradable y perfecta en nosotros. Orar constantemente, buscar la Biblia, ayudar a otros. No solo dar la ofrenda en la iglesia, sino tener algo por pequeño. Usted puede decir, pero es que yo no tengo. Dentro de lo poco que tienes, así sea un plato de comida, ofréndalo a un necesitado. Así sea un vaso con agua, ofréndalo a un necesitado. Eso es parte de estar en el reino de Dios, porque ahí se establece la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Ahí tengo que entrar a leer la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta para mí y que se va a establecer en ese reino. Cuando usted dice venga tu reino y hágase tu voluntad, está clamando a Dios que venga Él a tu vida y que eche afuera toda situación y que establezca lo de Dios para ustedes. Eso es lo que nos toca hacer hoy. Entonces, en vez de buscar lo que necesitamos, lo que nos falta, lo que tengo que comprar, primero busquemos el reino de Dios. De lo demás, mire, se lo puedo testificar, Dios se encarga. Dios va a proveerte casa. Dios va a proveerte trabajo. Dios va a proveerte el lugar exacto. Dios va a proveerte sanidad y Dios va a proveerte cobertura y protección. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nosotros queremos ser como esos discípulos a los que les enseñabas hacer tu voluntad, decir que venga tu reino y se establezca tu voluntad en nosotros. Y hoy, Señor, decidimos buscar primeramente el reino de Dios. Su justicia, Señor. La justicia que la palabra dice que brillará más que el mediodía. Señor, hoy buscamos que venga tu reino para vivir en ese arrepentimiento continuo y alejados del pecado y hacer tu voluntad, vivir la vida abundante que viniste a darnos, servirte de corazón, como dice la palabra, amarte con todo nuestro ser, con todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.